Y Jesús le dice a los discípulos, súbanse a la barca y crucen al otro lado. A mí me gusta buscar información y saber el por qué y dónde estaban ellos. Porque parece que cuando Jesús le dice, suban a la barca estaba al lado, ¿verdad? Parece que era, hagan 2 pasos y suban. Pero si usted comienza a buscar información, ellos estaban aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros de la orilla del mar de Galilea. O sea que Jesús le dice a los discípulos, vayan y súbanse a la barca y atraviesen. Ellos tuvieron que caminar aproximadamente 5 o 6 kilómetros para llegar a la barca. Llama la atención que habían estado todo el día con la multiplicación, predicando, Jesús predicando. Debían estar cansados, agotados por el día, y ellos tuvieron que ir caminando. Porque la Biblia dice que prácticamente los tuvo que obligar. Prácticamente les tuvo que decir, vayan, suban, atraviesen. Y Jesús se va al monte a orar. Y ellos se van, se suben a la barca y comienzan a atravesar el mar de Galilea. Y en ese atravesar, aproximadamente el mar de Galilea tiene unos 13 kilómetros. Dice la Biblia que en la 4ª vigilia de la noche, aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, se levanta la tempestad. Ellos habían remado, según los estudios, unos 5 o 6 kilómetros. Estaban dentro del mar. No sé a quién le gusta aquí el mar, pero 5 o 6 kilómetros dentro del mar es bastante, ¿no? Es bastante. Y el mar de Galilea, por su ubicación geográfica, el mar está en una depresión, como quien dice, está aparentemente debajo del nivel del mar. Y como el mar de Galilea recibe los vientos del Mediterráneo, pero recibe los vientos también del desierto, es muy común que se formen tormentas. ¿Por qué? Choque de masa de aire frío y caliente, y se levantan tormentas. Es muy común. Los que pescan en el mar de Galilea saben que las tormentas son recurrentes. Y esto no fue diferente. Surgió una tormenta de repente. Amén. ¿Los hermanos ahí me siguen? Amén. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que ellos no habían entendido, no habían discernido la multiplicación de los panes y por eso estaban pasando por esa tempestad? La Biblia lo dice en el versículo 52 de Marcos. No se entiende el porqué, pero yo quiero que usted preste atención y entienda lo que el Señor quiere hablar en esta noche con nosotros. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, queremos colocar el mensaje, Señor, tu palabra ahora delante de ti. Pedirte, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones. Señor, tal vez tiempos de dificultad, de enfermedad, de crisis. Hay muchos que pueden estar atravesando ese tiempo, problemas familiares, diferentes dificultades. Pero el Señor en esta noche nos trajo aquí para hablar a nuestro corazón y decirnos que es necesario entender aquello que el Señor hace. Es necesario discernir aquello que el Señor hace, porque el Señor es poderoso. El Señor es extraordinario. El Señor hará milagros en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben que cuando hablamos de multiplicación, quién han experimentado milagros aquí? Amén. La mayoría debe haber experimentado milagros del Señor. Milagros es algo maravilloso. Cuando usted experimenta un milagro es algo lindo. Uno se siente así, wow, cómo el Señor es bueno, cómo el Señor es poderoso. Y los discípulos estaban acostumbrados a ver milagros. Ellos andaban con Jesús día a día y veían milagros de forma natural. Podemos decir así que para los discípulos lo sobrenatural se había transformado en algo natural. Imagínense que ellos estaban en una alimentación donde Jesús dio de comer a 5,000, dice la Biblia, pero creemos que eran muchos más. 5,000 personas fueron alimentadas a través de ¿qué? 5 panes y 2 peces. Un milagro extraordinario. Si lo miramos de forma natural, no hay cómo hacer eso. No hay manera de lograr alimentar a 5,000 personas con unos panes y unos peces. No hay cómo, hermanos. Pero los discípulos vieron ese milagro. Ellos fueron parte de eso que Jesús hizo. Y Jesús alimentó a estas personas, hizo este milagro. Yo pensaba hoy, imagínense que nosotros a veces para un impacto como el que tuvimos de niños ayer,
Hay una organización para la alimentación con tiempo, ¿verdad? Se ve cuántos van, qué se va a cocinar, cuánto hay que comprar. Toda una organización para 50 personas. Piensa en 5.000 personas. Jesús no tenía organización, no había nada organizado para aquel momento. Pero Jesús es tan poderoso que Él hace un milagro de algo que parece nada. De aquello que parece que para nosotros no es nada. Si nosotros fuéramos a hacer un impacto para 20 y nos aparecen 100, entramos en crisis. Enloquecemos. Llegaron 100 y ¿qué le damos de comer, Richard? Y ahí Richard va a tener que revolverse, hermano. Y él va a tener que resolver y no sé cómo va a ser. Pero la Biblia nos dice que Jesús resolvió. Él hizo un milagro. Para Jesús no hay nada imposible. Y los discípulos estaban mirando. Los discípulos estaban participando. ¿Y por qué yo le estoy repitiendo tantas veces que ellos estaban mirando? Porque dice la Biblia, más adelante, que ellos no entendieron aquello que Jesús había hecho por causa de sus corazones endurecidos. Y ahí yo le hago una pregunta: ¿cómo es posible que discípulos que estaban con Jesús, caminaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, tenían el corazón endurecido? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Dice, al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Aquella barca representa hoy para nosotros la iglesia. Nosotros somos ese barco también que estamos en el medio del mar del mundo. Amén. Contra la corriente. Contra la corriente. Yendo en contra de todo lo que el mundo hoy está planteando. Nosotros estamos yendo en contra de todo eso. Y déjeme decirle algo, los vientos van a venir. Las tempestades son parte de nuestra vida. Los problemas, ellos llegan. Pero la Biblia nos asegura algo: Jesús siempre llega en el momento correcto. El Señor llega en el momento de la crisis, de la enfermedad, del problema, de la situación difícil. El Señor llega. Amén. Él llega. Dice Efesios 4:14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. El Señor está diciendo, no dejes que el viento te lleve de un lado a otro. Ve contra corriente. Ve en contra de aquello que no está correcto ante los ojos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque una doctrina errónea produce una creencia errónea. Un pensamiento equivocado va a producir una conducta equivocada. Pero el Señor nos llama para creer en aquello que Él dice. Amén. Aquello que Él declara. Porque cuando siento miedo, siento preocupación, ansiedad, tengo que parar y pensar, ¿por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy con miedo? ¿Sabe a mí lo que me llama la atención? Es que los discípulos iban en el barco. Iban contra corriente. Habían visto un milagro extraordinario, sobrenatural. Pero ellos parece que no iban meditando en aquello que el Señor había hecho. Y yo quiero que usted entienda algo interesante de lo que sucedió con ellos. Dice la Biblia, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Aquí la Biblia dice, es un fantasma. Pues yo me imagino que alguno habrá gritado, ¡es un fantasma! Alguno debe haber gritado así, ¡es un fantasma! Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ahora la pregunta que le hago es, ¿por qué no pudieron reconocer a Jesús caminando sobre el agua? ¿Por qué? Y usted puede decir de forma natural, estaba oscuro. Era la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. Tal vez el momento más oscuro de la noche. Sí, es lógico, tiene razón. Ahora, ¿por qué no reconocieron a Jesús? No es por eso. No está ahí el significado de lo que la Biblia nos quiere traer en este momento. ¿Ellos tenían miedo de las olas? Probablemente sí. ¿Tenían miedo de la tempestad? Probablemente sí. Porque ¿a quién no le aterra una tempestad? Pero ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos eran hombres de mar. Ellos pescaban. Pedro era pescador. Pedro era un hombre que sabía manejar, me imagino yo, las tempestades, los momentos difíciles.
Pero la Biblia dice que ellos no tuvieron miedo de la tempestad y las olas. Ellos tuvieron miedo de quién venía. Porque no pudieron discernir quién venía en su auxilio. Y ahora yo quiero que usted entienda el por qué ellos no pudieron discernir y qué es lo que nos sucede a nosotros muchas veces en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Muchas veces no podemos discernir quién es que viene en nuestra ayuda. ¿Cuántas veces estamos desesperados por los problemas? Desesperados por la crisis, desesperados por los problemas de la familia, desesperados por la enfermedad, y no conseguimos discernir quién viene en nuestra ayuda, quién es aquel que está llegando a ayudarnos. Porque dice la Biblia que Jesús no demoró en llegar. Él llegó en el momento correcto. Él llegó en el momento propicio. Y Él dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen miedo? Jesús llegó. Y yo le quiero decir algo, Jesús va a llegar en el momento que usted precisa. En el momento que usted está precisando. Lo que a mí me llama la atención de la palabra es que ellos tenían los corazones endurecidos. Y eso me dejó pensando, ¿por qué corazones endurecidos, discípulos que conocían a Jesús? ¿Por qué corazones endurecidos, hombres que estaban todos los días con el Señor? Porque eso me hizo pensar, si los discípulos tenían el corazón endurecido, ¿qué dejan para nosotros? Si ellos tenían el corazón endurecido y no entendían, ¿qué nos dejan a nosotros? Ellos andaban con Jesús, vieron los milagros, vieron resucitar muertos, vieron inválidos colocarse de pie, vieron personas comer de 5 panes. O sea, ¿cómo tenían el corazón endurecido? ¿Por qué no entendían? Porque ellos no discernían lo que el Señor tenía poder para hacer. A pesar de ver milagros, ellos no conseguían entender que el Señor era poderoso para hacer milagros. No habían entendido aún, hermanos. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿usted sabe que el Señor es poderoso para hacer milagros? Sí. ¿De verdad? ¿Sabe? ¿O simplemente le está diciendo porque yo le pregunto? ¿Sabe o no sabe? Entonces, ¿por qué se preocupa delante de las crisis? ¿Por qué se preocupa delante de las enfermedades? ¿Por qué se preocupa delante de los problemas? ¿Será que conocemos realmente el Dios que tenemos o no? ¿Será que sabemos realmente quién es nuestro Dios? ¿Sí o no? Ya el amén fue bajito. Porque ¿sabe por qué? Esto es podemos decir así, usted se da cuenta cuando su corazón está endurecido, cuando usted siente miedo, siente temor, se paraliza delante de la crisis, se paraliza delante de la enfermedad, no consigue pensar en otra cosa. Eso es lo que genera tener un corazón endurecido hacia lo que el Señor puede hacer. Y era lo que estaba pasando con estos discípulos. Déjeme decirle algo, tienen miedo a la crisis. Su corazón está endurecido delante del Señor. Tienen miedo a la enfermedad. Corazón está endurecido delante del Señor. Tienen miedo del futuro. Corazón endurecido. Muchos pueden decir, mi corazón estará endurecido. La Biblia lo dice, los discípulos tenían el corazón endurecido. No habían entendido lo que el Señor había hecho. Yo le pregunté ahora, ¿quién experimentó milagros, verdad? ¿Usted experimentó milagros? Lo que hoy está necesitando que el Señor haga, ¿es imposible? ¿Es imposible? No es imposible. Entonces le hago una pregunta, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué quita el sueño? ¿Por qué estamos atemorizados ante los problemas? ¿Sabe por qué la Biblia le está diciendo que los discípulos tenían el corazón endurecidos? Porque ellos hacía poquitas horas atrás habían visto a Jesús multiplicar panes y peces. Pero delante de la tempestad ellos estaban con miedo. Delante de aquella situación tenían miedo. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Es que después de Jesús subir a la barca, dice la Biblia que enseguida llegaron a la otra orilla. Enseguida. ¿Qué fue lo que pasó en la otra orilla? ¿Quién estaba del otro lado? ¿Un endemoniado? Un gadareno.
¿Sabe? Jesús solamente lo hizo a los discípulos cruzar al otro lado para hablarle a un endemoniado, para libertarlo, y volvió para Capernaum. Jesús fue solamente a hacer aquello. Ahora yo le hago una pregunta, ¿será que Jesús solamente iba por aquel endemoniado? ¿O Jesús quería enseñarle algo a sus discípulos? ¿O Jesús quería hacer algo en la vida de los discípulos? ¿Será? Entonces hay que decirle algo, la enfermedad de hoy, tal vez Jesús está queriendo hacer algo en tu vida. La crisis de hoy es porque Jesús está queriendo hablar algo con vos. Porque Jesús está queriendo cambiar algo en el corazón que muchas veces no nos deja ver lo que Él quiere hacer. Las cosas grandes que el Señor tiene para darnos. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos atónitos, perplejos. Como le decía hoy, estupefactos. Quedamos sin saber qué hacer delante de los problemas. Pero el Señor está llegando en el momento correcto. ¿Por qué se asustaron de Jesús? ¿Por qué motivo asustarse viendo a Jesús llegando? Jesús llegar. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido el poder que había en el Señor. ¿Sabe por qué ellos se asustaron? Si hoy nosotros vamos a acampar y a pescar, y de repente usted me ve llegar sobre el agua, ¿usted se asustaría? ¿Sí o no? Ellos se asustaron de ver a Jesús caminando sobre el agua. ¿Por qué? No entendían que Jesús podía caminar sobre el agua. Ellos no creían que Jesús tenía poder de caminar sobre el agua. Yo no tengo ese poder. Piso y probablemente me hunda instantáneamente y hasta el fondo. Jesús tenía poder de caminar sobre las aguas, pero los discípulos no habían entendido el poder que había en Jesús. Ellos no habían entendido que Jesús tenía poder de caminar y llegar en el momento correcto, de llegar en el momento que ellos precisaban que Jesús llegara. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted está preocupado porque Jesús tal vez no llegue en el momento correcto? ¿Está preocupado porque Jesús no haga el milagro en el momento que usted precisa? Déjeme decirle algo, el Señor va a llegar en el momento que usted precise. Dice la Biblia que el milagro de la multiplicación de los panes es el único que está en los 4 evangelios. Es el único milagro que está en los 4 evangelios. Y después de ese milagro viene Jesús andando sobre las aguas. Jesús caminando sobre las circunstancias. No se preocupe por las circunstancias. El Señor va a llegar caminando sobre ellas. Ah, pero es difícil mi circunstancia. El Señor llegará caminando sobre ese problema. El Señor llega caminando y pisándole la cabeza a Satanás. Porque Él ya venció al diablo. Él ya venció la muerte. Él ya venció todo problema, toda crisis, toda dificultad. Amén. El Señor ya venció. Ahora, ¿por qué el Señor nos quiere enseñar algo a través de esto? Para que usted confíe más en Él. Para que descanse más en el Señor. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. ¿Sabe lo que Jesús hizo con la multitud? Lo hizo recostarse sobre el pasto. Y después de ahí, ¿qué hizo? Los alimentó. El Señor, Él tiene poder de alimentarnos, aun cuando no hay nada. El Señor tiene poder de sanarnos, aun cuando los médicos dicen que es imposible. El Señor tiene poder de cambiar la circunstancia, aun cuando todo el mundo diga no hay cómo. El Señor cambia y el Señor hace, hermanos. El Señor tiene poder de cambiar toda circunstancia. Amén. El Señor puede hacer. Y este milagro está en los 4 evangelios para que usted no se olvide y piense en aquello que el Señor ya hizo en su vida. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que el Señor hace un milagro hoy. Y usted dice, es verdad, el Señor sana, mirá vos. Es verdad, el Señor es poderoso. Pero mañana le pasa algo y usted se olvida. Y usted entra en la misma crisis. Ah, yo estaba sin trabajo ya por el 2015. Y el Señor hizo un milagro. Él hizo un milagro extraordinario. Queda sin trabajo mañana y ahora. Y entra la crisis. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, no discernimos lo que el Señor hizo
en todo el tiempo que nosotros caminamos junto a Él. Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho. Los discípulos habían olvidado que hacía horas atrás Jesús había alimentado entre 15 y 20 mil personas. Y aquel mismo Jesús que había hecho ese milagro, Él podía caminar sobre las aguas. Ellos habían olvidado de eso. No se olvide de lo que el Señor puede hacer. No se olvide del poder que hay en Jesús, porque hay poder. ¿Sabe? Jonathan estuvo orando hoy, pero al final yo quiero orar por milagros. Quiero orar para que el Señor haga milagros en este lugar, porque creemos en Dios y creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios que es poderoso para hacer cosas extraordinarias. Creemos que el Señor puede cambiar completamente la vida de una persona. Puede cambiar un diagnóstico, puede cambiar una situación financiera. ¿Sabe? Nosotros no nos guiamos por lo que el mundo dice. Nosotros vamos contra la corriente. Tal vez usted está preocupado por sus finanzas. Déjeme decirle algo, no importa la crisis que el país pueda vivir. No importa lo de la situación que las personas digan, hay empresas cerrando. Hay problemas en las finanzas. Viene crisis. Hermano, eso escuchamos hace años. Todos los años escuchamos lo mismo. Todos los años dicen las mismas cosas. Porque hay problemas en las finanzas. Pero nosotros no vivimos de acuerdo a las finanzas de este país. Vivimos por aquello que el Señor puede hacer en nuestras vidas. No vivimos de acuerdo a lo que dicen los periódicos, la televisión. Vivimos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Creemos lo que el Señor dice. Amén. Amén. El Señor es poderoso para hacer milagros. Cree en el Señor. Cree en Jesús. Entonces hoy vamos a ver milagros. Vamos a ver el Señor haciendo cosas extraordinarias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, dice la Biblia que Jesús, Él comenzó a hablar de forma específica a través de parábolas. Y estas parábolas revelaban cosas para ciertas personas. No era para todo el mundo, eran para algunos. Y el Señor hoy nos habla de esa manera. El Señor habla así. Pero esas cosas son para nosotros. Esas parábolas son para cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué dicen esas parábolas? Verdades extraordinarias, verdades maravillosas, de aquello que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, de aquello que el Señor quiere darnos. Amén. Dice así la Biblia: a ellos no se les ha dado a entender, pero a mis discípulos, a los que me aprecian, a los que caminan conmigo, a los que me siguen, les he dado a comprender el significado de estas parábolas, de estas cosas extraordinarias que el Señor quiere hacer. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la multiplicación? Es que su ministerio sea un ministerio poderoso, que su vida sea una vida poderosa, que su vida sea una vida que muestre a los demás aquello que el Señor hace. Llegamos un día a la iglesia, llegamos destruidos, llegamos mal, con problemas, pero el Señor comenzó a transformar, ¿sí o no? Amén. El Señor transformó su vida, ¿sí o no? El Señor cambió su historia, ¿verdad? El Señor está cambiando, el Señor está haciendo. Llegamos aquí, el Señor comenzó un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted viva lo mejor que Él tiene para su vida, para su familia, para su casa, viviendo días de alegría, días de paz, de gozo. Todo aquello que el diablo piensa que va a destruir, el Señor cambia en bendición. Hoy estamos mirando la inauguración del local Praza da Biblia allá en Goiânia. ¿Alguien vio a las 6 de la tarde? ¿Nadie vio? No vio lo que era el local, hermanos. Maravilloso. ¿Cuánto hace que fue que se cayó el techo? Un año. Un año atrás, aquel local había quedado completamente destruido. Hoy, un año después, estaban inaugurando un local maravilloso. El diablo pensó que había destruido, pero Dios cambia en bendición. Cuando el doctor trae un diagnóstico, el diablo piensa una cosa, pero Dios piensa otra. Cuando las personas dicen hay crisis, es lo que las personas dicen. Pero Dios dice hay abundancia, hay milagros, hay provisión. El Señor está hablando eso para nosotros. ¿Para qué? Para que usted entienda que el Señor es poderoso. Para que usted crea en un Dios que hace milagros. Y pare de creer en aquellos que están hablando por ahí afuera. No se preocupe con lo que los médicos dicen.
Crea lo que Dios dice. Ah, pero el patrón está diciendo que las cosas están bien complicadas y va a tener que capaz que recortar gente. No se preocupe. Si usted es parte del recorte, el Señor va a abrir puertas. El Señor le va a dar puertas abiertas en otro lugar. Pero no se preocupe, descanse en el Señor. Amén. Descanse en Él. ¿Por qué? Porque el Señor hace milagros. Dice la Biblia que Jesús, Él dejó a los discípulos que subieran al barco. Y Jesús se fue al monte a orar. A orar. Podemos entender ese orar. Dice la Biblia que Jesús, Él murió, resucitó y Él fue llevado a los cielos. Y Él está a la diestra del Padre que intercediendo por nosotros. Usted tiene un intercesor que intercede por usted. Y aquel que intercede por usted, Él cuida suyo. Él guarda su vida. ¿Sabe, hermano? Yo mientras preparaba esta palabra meditaba en tantas cosas que a diario nos preocupamos, que a diario nosotros pensamos en cómo vamos a hacer. Porque esta palabra, antes de hablar con usted, habló mucho conmigo. De decisiones y cosas que uno a veces toma. Y que uno piensa en el futuro mucho. ¿Sí o no? Nosotros pensamos mucho en el futuro. Pensamos demasiado. En cómo va a ser el mes que viene. Y cómo voy a pagar las cuentas del otro mes. Y cómo voy a pagar el alquiler. Y cómo voy a pagar no sé qué. Pensamos en eso. Pero el Señor nos está diciendo todo el tiempo que Él está cuidando de nosotros. Que Él está guardando nuestras vidas. Él guarda nuestras vidas. Amén. ¿Usted cree en eso? Entonces, tiempo de multiplicación y provisión, yo creo que están llegando sobre nuestras vidas. Está llegando tiempo de ver milagros extraordinarios. ¿Sabe? Tal vez hay veces que vienen tiempos de oscuridad. Los discípulos estaban viviendo un tiempo de oscuridad. Quedó negro el cielo. Estaba negra la noche. Había oscuridad en aquel lugar. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llegó la luz del Señor. Llegó la luz que cambia todas las cosas. Tal vez usted esté viviendo tiempos oscuros. Pero déjeme decirle algo, está llegando tiempos de bonanza. Están llegando tiempos de ver multiplicación en nuestras vidas. Amén. Es tiempo de ver la gracia y el favor del Señor sobre nosotros. Es tiempo de ver eso. Y yo quiero declarar que el tiempo de enfermedad, de crisis, de problemas sobre su vida llegó al fin. Amén. En el nombre de Jesús llegó el tiempo de ver los frutos y la abundancia del Señor. Ver una vida abundante. ¿Sabe? El Señor no nos llamó para vivir una vida preocupados y ansiosos. Él nos llamó para vivir una vida de alegría, gozo, paz, prosperidad en todas las cosas. En todas las áreas. Amén. El Señor nos llamó para eso. Yo quiero declarar que su vida será un ejemplo de ver la gloria del Señor. Amén. De ver el Salmo 23 siendo reflejado en nuestras vidas. Todos los días. Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchas veces cuando pensamos nada me faltará, usted piensa, no me faltará dinero. No es solo dinero. No me faltará salud, no me faltará paz, no me faltará alegría, no me faltará gozo, no me faltará nada. Nada. Todo el Señor tiene disponible para darnos. Todas las cosas. Entonces yo quiero declarar sobre su vida que usted va a comenzar a experimentar toda la abundancia que el Señor tiene para usted. Todas las buenas dádivas. Es interesante que la Biblia dice que el Señor nos dará de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Qué significa de acuerdo a sus riquezas? No es de acuerdo a lo que yo tengo. No es de acuerdo a lo que usted tiene. Es de acuerdo a lo que Él tiene. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué será que el Señor tiene? ¿Cuánto será que el Señor tiene? El Señor tiene mucho para darnos. Muchísimo. Pero usted tiene que entender que el Señor quiere darle. El Señor se fue al cielo. Mientras tanto, Él está guardando su iglesia, cuidando de cada uno de nosotros, guardándonos cada día, librándonos del mal, librándonos de la crisis, librándonos de la enfermedad, porque Él es bueno y Él nos ama, hermanos. Él ama su vida, amén. Yo quiero orar. Quería tomar unos minutos para orar con los hermanos. Quería pedirle a Maxi que pase. Y yo quiero estar orando con los hermanos, orando por aquellos que están pasando por alguna dificultad.
por algún problema, por alguna situación difícil. Y yo quería que oremos juntos, porque yo creo que el Señor va a hacer milagros en esta noche.